¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se ha construido el mundo en el que vivimos hoy? Pues la respuesta está en lo que llamamos la Edad Contemporánea. Es un periodo fascinante que empieza a finales del siglo XVIII y llega, hasta ahora mismo. Es una era de revoluciones, de guerras, de cambios tan bestias que sus efectos definen prácticamente todo lo que nos rodea. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los cimientos de nuestra sociedad, de nuestra tecnología, de la política actual? La respuesta, como casi siempre, es compleja, pero digamos que el origen de todo fue una especie de doble explosión de cambio. Y aquí está la clave de todo el asunto. No fue un único evento, sino que fueron como dos motores que se pusieron en marcha casi a la vez. Por un lado, una revolución en la industria que transformó por completo cómo producimos las cosas y cómo vivimos. Y por otro, una revolución en la política que cambió para siempre las ideas sobre el poder, la libertad y los derechos de la gente. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el estallido de esas revoluciones, luego veremos cómo la industria le dio forma a un mundo nuevo, cómo surgieron el capitalismo y sus tensiones sociales, y cómo todo eso nos llevó a un siglo de conflictos, a la Guerra Fría y finalmente al orden global que más o menos conocemos hoy. Vamos allá. Muy bien, pues empecemos por el principio. Nos vamos a situar alrededor de 1789. El gran símbolo, por supuesto, es la Revolución Francesa. Es ese momento en el que las viejas estructuras del mundo, las monarquías absolutas y todo eso, empiezan a temblar y a derrumbarse para dar paso a algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué es exactamente la Edad Contemporánea? Pues en esencia es nuestro tiempo, un periodo marcado por un cambio constante y acelerado, la industrialización masiva, la gente yéndose del campo a las ciudades, avances científicos que parecen no tener fin, una transformación tan profunda que en muchos sentidos todavía estamos viviendo. Y si hablamos de motores de cambio, el primero y quizá el más potente, fue sin duda la Revolución Industrial. Un proceso que arrancó en Gran Bretaña, pero que literalmente cambió la faz del planeta. Fue el paso de una sociedad agrícola a una industrial, de los talleres artesanales a la producción en cadena en grandes fábricas. Lo interesante es que no fue una sola cosa, ¿eh? Hubo como dos grandes oleadas. La primera, la del siglo XVIII y XIX, fue la del vapor y el carbón, con el ferrocarril como su gran icono. Pero es que luego, a finales del XIX, llegó una segunda revolución, con la electricidad, el petróleo, y eso nos trajo el coche, el avión, y una aceleración tecnológica que básicamente no ha parado hasta hoy. Claro, todos estos cambios tecnológicos no surgieron de la nada, no ocurrieron en el vacío. Dieron lugar a un sistema económico totalmente nuevo, el capitalismo, y con él a una estructura social completamente diferente, marcada por una tensión enorme entre dos nuevas clases sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque nacen dos formas de ver el mundo, que van a chocar durante más de un siglo. Por un lado, el capitalismo de Adam Smith, que decía que el mercado se regula solo, que el Estado no debe meterse. Y por el otro, el marxismo, que planteaba que la historia es una lucha de clases y que los obreros debían tomar el poder. Dos visiones del mundo totalmente opuestas. Y así es como esas ideas se reflejaban en la sociedad. Por un lado teníamos a la burguesía, los dueños de las fábricas, de los bancos, del capital. Su poder se basaba en la riqueza. Y justo enfrente, el proletariado, la clase obrera, que empezó a organizarse en sindicatos para luchar por derechos que hoy nos parecen básicos, como la jornada de 8 horas o las vacaciones pagadas. Con este panorama de tensiones económicas, coloniales y políticas, era casi inevitable que todo acabara saltando por los aires. La primera mitad del siglo XX fue una locura, un progreso tecnológico increíble al lado de una violencia como nunca antes se había visto. Dos guerras mundiales que lo cambiaron absolutamente todo. Fijaos en la secuencia, es que no da tregua. La Primera Guerra Mundial, casi al mismo tiempo la Revolución Rusa que crea la Unión Soviética. En el periodo de entreguerras, el ascenso de ideologías totalitarias terribles, como el fascismo y el nazismo. Y como colofón, la Segunda Guerra Mundial, un periodo de convulsión global que literalmente redibujó el mapa del planeta. Y uno pensaría que después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial llegaría la paz, ¿verdad? Pues no. Lo que llegó fue una nueva forma de conflicto. Emergieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que básicamente se repartieron el mundo en dos bloques enfrentados e irreconciliables. La clave para entender esta época es esta división total del mundo. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, con su defensa del capitalismo y la democracia liberal. Por el otro, el bloque oriental, con la Unión Soviética al frente, imponiendo un sistema de partido único y una economía controlada por el Estado. Nunca hubo una guerra directa entre ellos, pero su lucha por la influencia se libró en conflictos por todo el globo. Y este mundo bipolar, que parecía que iba a durar para siempre, también tuvo su fin.
Con la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque comunista a finales de los 80 y principios de los 90, la Guerra Fría terminó. Y entramos en un nuevo periodo, el que vivimos ahora, que a menudo se conoce como el nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo es este mundo nuevo en el que entramos? Pues la palabra clave, sin duda, es globalización. De repente, Estados Unidos se queda como la única superpotencia militar. La revolución tecnológica se vuelve algo constante en nuestras vidas, y los mercados, las finanzas e incluso la cultura se globalizan, creando un planeta mucho más interconectado que nunca. Pero ojo, que el poder económico ya no está en un solo sitio. Junto a las potencias de siempre como Estados Unidos o la Unión Europea han surgido nuevos gigantes. Aquí destaca sobre todo el bloque de los BRICS, con países como Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y por supuesto China. El ascenso de China en particular está cambiando por completo el equilibrio de poder mundial. Y con esto, aterrizamos de lleno en el presente. El mundo actual sigue marcado por esa interdependencia económica, pero también por nuevas tensiones y conflictos que nos recuerdan que la historia no se ha acabado. La invasión de Ucrania en 2022 es un ejemplo clarísimo de cómo las viejas tensiones geopolíticas siguen muy vivas y tienen un impacto global inmediato. Así que, después de todo este viaje, queda una pregunta flotando en el aire. Hemos visto revoluciones industriales, políticas, tecnológicas. El proceso, está claro, no ha terminado. El mundo sigue cambiando a una velocidad de vértigo. La gran pregunta es, ¿cuál será la próxima gran transformación que defina nuestro futuro?